Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque tenemos un tema explosivo. Prepárense para un vídeo lleno de revelaciones, chismes jugosos y la verdad detrás de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé lo que están pensando, ¿Hande y Kerem, otra vez? Y sí, otra vez. Pero esta vez es diferente. Esta vez Hande ha roto el silencio. Ha confesado un error que nadie, absolutamente nadie, sabía. Y hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada palabra, cada pista que nos ha dado Hande sobre lo que realmente sucedió entre ella y Kerem. Vamos a hablar de la verdad que se ocultó, de los rumores que se confirmaron, y de las consecuencias que este error tuvo en sus vidas. Pero antes de que nos adentremos en este drama, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya me conocen y les gusta lo que hago, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, llenos de chismes, análisis, y todas las novedades del mundo del entretenimiento. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. No se arrepentirán, se los aseguro. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel, una de las actrices más talentosas y hermosas de Turquía, y Kerem Bürsin, el hombre que nos robó el corazón con su encanto y talento, formaron una de las parejas más icónicas de la televisión gracias a la serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtió en la pareja favorita de todos los fans. Pasaron de ser colegas en la pantalla a ser una pareja en la vida real, y el mundo enloqueció. Fotos, vídeos, entrevistas. Todo era Hande y Kerem. Parecían perfectos, ¿verdad? Amor, felicidad, glamour. El cuento de hadas. Pero como en toda historia, la realidad es mucho más compleja. Y el cuento de hadas lamentablemente no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron los rumores de separación. Los fans notaron que ya no se veían juntos, que ya no se dedicaban mensajes en redes sociales, que las fotos juntos eran cada vez más escasas. Y finalmente llegó la confirmación, Hande y Kerem habían terminado. Y ahí es donde comienza el misterio y donde Hande recientemente ha decidido romper el silencio. En una entrevista que por cierto fue bastante reciente, Hande habló sobre este periodo de su vida con una vulnerabilidad que no le habíamos visto antes. No entró en detalles directos, pero sus palabras, su lenguaje corporal, y las pistas que dejó caer, fueron suficientes para que todos entendiéramos. ¿Qué es lo que Hande confiesa como un error? Principalmente la falta de comunicación, la falta de honestidad consigo misma y con Kerem. Según ella, en ese momento de su vida, estaba abrumada por la fama, la presión mediática, y las expectativas que todos tenían sobre ella. Y en lugar de hablar abiertamente con Kerem sobre sus sentimientos, sobre sus miedos, y sobre la incertidumbre que sentía, prefirió callar. Este silencio, esta falta de comunicación, fue el error que Hande considera que cometió. Y es comprensible porque en una relación, la comunicación es la base. Sin comunicación, no hay entendimiento, no hay confianza, y la relación está destinada a fracasar. Pero, ¿qué implicaciones tuvo este error? Según Hande, la falta de comunicación generó malentendidos, frustraciones, y finalmente el distanciamiento. Ella misma reconoce que no supo manejar la situación, que no supo expresar sus necesidades, y que al final, la relación se desgastó por la falta de sinceridad. Es importante señalar que Hande no culpó a Kerem directamente por la ruptura. De hecho, en la entrevista, habló de él con respeto y cariño. Reconoció su talento, su amabilidad y su importancia en su vida. La responsabilidad, según ella, fue suya. Reconoció su parte en el fracaso de la relación. Pero aquí viene lo más interesante, lo que realmente nadie sabía. Hande insinúa que la presión mediática jugó un papel crucial en la ruptura. La constante atención, los rumores, las especulaciones, la invasión a su privacidad, todo esto, según ella, afectó la dinámica de la pareja. Y es que vivir bajo el ojo público, ser constantemente juzgado, y tener que lidiar con rumores falsos, es algo que puede ser muy desgastante. Imaginen, cada movimiento, cada palabra, cada foto, todo es analizado, interpretado, y muchas veces distorsionado. Hande también dejó entrever que había una diferencia de perspectivas.
Quizás Kerem estaba más preparado para la fama, más acostumbrado a la atención mediática, mientras que Ande, en ese momento, aún estaba lidiando con la fama repentina y el cambio que había provocado en su vida. Esto generó probablemente un desequilibrio en la relación, un desajuste en sus expectativas y en sus necesidades. Pero, ¿qué más podemos deducir de las palabras de Ande? Además de la falta de comunicación y la presión mediática, parece que también hubo un problema de prioridades. Es posible que en ese momento Ande estuviera más enfocada en su carrera, en sus proyectos profesionales, en consolidar su imagen pública, que en nutrir su relación. Y Kerem quizás estaba buscando algo diferente, algo más estable, algo más real. Y aquí es donde entra la especulación, y donde los fans, como siempre, han hecho su trabajo de detectives. Muchos creen que la relación con Kerem fue una experiencia valiosa para Ande, pero que al mismo tiempo, era una relación que quizás llegó en un momento inoportuno de su vida. Ella estaba en un momento de transición, de crecimiento personal, y quizás no estaba preparada para una relación seria y estable. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de Ande? ¿Qué lecciones ha aprendido? ¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre el amor y las relaciones? Según Ande, el error que cometió le sirvió para aprender mucho sobre sí misma. Le enseñó la importancia de la comunicación, de la honestidad y de la vulnerabilidad. Le enseñó a priorizar sus necesidades, a expresar sus sentimientos y a no tener miedo de ser ella misma. También le sirvió para entender que el amor, la fama y el éxito no siempre van de la mano. Que la felicidad no se encuentra en el exterior, sino en el interior. Y que la clave de una relación sana y duradera es la comunicación, el respeto y la complicidad. Actualmente Ande está en una nueva relación. Está feliz, enamorada y se la ve radiante. Con su nueva pareja ha demostrado aplicar las lecciones aprendidas. Se muestra más abierta, más auténtica y más dispuesta a construir una relación sólida y duradera. Por otro lado, ¿qué hay de Kerem? Kerem, al parecer, también ha seguido adelante con su vida. Continúa siendo un actor exitoso y aunque no se ha pronunciado directamente sobre la ruptura, se rumorea que también está en una relación. Y aunque los fans todavía sueñan con una posible reconciliación, lo más probable es que ambos hayan encontrado la felicidad por separado. Pero volviendo a la confesión de Ande. Es importante destacar que al confesar su error, Ande no busca justificar su comportamiento, ni tampoco busca victimizarse. Simplemente está compartiendo su experiencia, su verdad y su proceso de aprendizaje. Y esto, para muchos, es admirable. Demuestra madurez, honestidad y una gran fortaleza. La verdad es que la relación de Ande y Kerem fue un fenómeno que marcó a toda una generación. Y aunque su historia de amor no tuvo el final que todos esperábamos, nos dejó muchas lecciones. Nos enseñó que el amor no siempre es fácil, que las relaciones requieren esfuerzo, y que la comunicación es la clave. Y también nos enseñó que los errores, aunque duelen, son oportunidades para crecer y aprender. En resumen, Ande Ercel ha confesado un error, la falta de comunicación y honestidad consigo misma y con Kerem. Este silencio junto con la presión mediática, las diferentes prioridades y perspectivas, desembocaron en el fracaso de la relación. Sin embargo, Ande ha aprendido de esta experiencia, ha crecido como persona y ha encontrado la felicidad en una nueva relación, aplicando las lecciones que la vida le enseñó. Así que, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Les gustó la confesión de Ande? ¿Están de acuerdo con su análisis? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones. Estoy ansiosa por leerlos. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. No se pierdan mis próximos vídeos, porque siempre tengo mucho más que contar. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.